Buenos días, en el video de hoy te voy a enseñar cómo quitamos el cenicero de una Mercedes clase S W126. Por quitar el cenicero es muy sencillo, lo estiramos para nosotros, como si lo abremos normalmente, y vamos a quitar la parte que está al dentro. Y ahora, si lo ves, hay dos tornillos al dentro que vamos a quitar con un destornillador Phillips, o también conocido como un destornillador de cruz, ¿vale? Como lo puede ver, estos son los dos tornillos que tenemos que quitar ahora mismo. Ahora que he quitado los dos tornillos, vamos a poner este por abajo, ¿vale? Que tenemos un poquito de espacio para quitar el cenicero, ¿vale? Y ¿qué hacemos? Lo quitamos por nosotros. Meneamos un pelín, aquí estamos. Y ahora tenemos el cable, ¿vale? Esta es la luz cuando lo abremos, que tenemos luz. Y también la parte eléctrica para encender los cigarrillos, ¿vale? Este lo quitamos afuera. Aquí está. Bien. Y este es como quitamos el cenicero. Ahora la manera de montar el cenicero otra vez pues es la misma que para desmontar, pero todo al revés, ¿vale? El único que podemos notar, si quieres, es que claramente la bombilla que tenemos aquí es una bombilla halógeno, tipo antiguo, y ahora todo se cambia por bombilla de LED. Entonces si quieres la puedes cambiar. No molesta de todas formas, pero si quieres es el momento de hacerlo, ¿vale? Donde es más interesante de cambiarlas son las luces que están al dentro del tablero, porque estas, porque son más gordas, tienen la tendencia de fundir un poquito el plástico, ¿vale? Pero si no lo cambias, no pasa nada, ¿vale? Entonces, muy sencillo, conecta otra vez, lo pone al dentro, lo acopla bien, tornillos, la placa al dentro y terminado, ¿vale? Espero que te haya gustado la video y nos veremos en la próxima. Hasta luego.